Buenas tardes a todos y a todas. Antes que todo, agradecerle al presidente y al vicepresidente del Consejo de Estado esta invitación que me ha hecho para poder deliberar con ustedes y poder participar en esta reflexión tan importante en una época de grandes transformaciones, de grandes cambios y de grandes reformas. Un saludo muy especial a todos los magistrados del Consejo de Estado, de los tribunales contencioso administrativo, a los jueces de la República, a los invitados especiales. Vamos a proceder a hacer lo que denominamos una crítica al sistema dual de la seguridad social en Colombia. ¿Me están escuchando bien? ¿No? ¿Más cerca? ¿Más cerca? ¿Ahí? Bueno, ahí, vale. Ok, entonces voy a dividir la exposición en 5 unidades como para precisar un poco lo que queremos y a dónde queremos llegar. La crítica, obviamente, al sistema dual va referido a la ausencia de solidaridad, eso que se ha colocado aquí. La ausencia de solidaridad frente a un sistema global que se ha implantado y que ya lleva más de 30 años, donde nos ha dejado ingratos recuerdos, porque la sociedad colombiana aún solicita y demanda mecanismos de protección social. La primera cosa que voy a comentarles a ustedes es el tema de Vamos pasando, por favor. El primer cuadro es el de eso que se dice ahí, sociedad moderna. Hay ahí 3 ideas centrales. La sociedad moderna se construye sobre el individuo, eso que el profesor Robert Ellar denomina la sociedad de los individuos. Entonces, los individuos somos soberanos, somos autónomos, nos defendemos, pero me voy a defender yo en la medida en que yo estoy parado sobre la propiedad. En la medida en que yo estoy soportado sobre la propiedad privada, voy a poder solventar los riesgos que vienen hacia adelante. Quienes no están ahí deben trabajar y son los trabajadores que no tienen propiedad, los trabajadores sin propiedad. Y por eso se denomina esta primera fase, no la fase de la seguridad social, sino la fase de la inseguridad social, expresión que utiliza el profesor Robert Castle permanentemente en sus estudios. Esa sociedad moderna, que es la sociedad que va a buscar un elemento de protección, y es la creación del Estado liberal. El Estado liberal que surge de un pacto social. 2 versiones sobre eso, la del señor Hobbes, que es un Estado construido desde afuera, y la del señor Locke, que es un Estado construido por los propios ciudadanos. Y sobre eso, obviamente, que lo que el Estado va a hacer es a defender esos principios que giran alrededor de la propiedad privada. Propiedad privada, libertades públicas, seguridad y justicia. Y sobre eso se construye el pacto social inicialmente, que después en la Revolución Francesa, todos sabemos, va a devenir en otras cosas posteriores. El enfoque de derechos. La soberanía del individuo obviamente va a girar alrededor de la protección que el Estado hace sobre esos riesgos. Los riesgos de ser invadido en la propiedad, de ser expropiado, de ser de alguna manera perturbado en mi propiedad. Y esa protección de esos riesgos es un riesgo, porque la seguridad social lleva siempre el paradigma de los riesgos, entonces está desaparejado, o sea, está en desigualdad frente a los trabajadores no propietarios, y voy a insistir en eso, trabajadores no propietarios, es decir, quienes venden su fuerza de trabajo. Y sobre eso se va generando, sobre todo en el transcurso de la modernidad, un contingente de ciudadanos que tienen que estar recurriendo permanentemente a eso que en adelante se va a denominar la asistencia social. La asistencia social que no es un derecho. Y sobre eso pues vamos a hacer una crítica justamente dentro del modelo dual. Entonces la soberanía del individuo y el Estado se va a concentrar sobre eso. ¿Qué es lo que nos hace girar sobre el tema de la seguridad social o la inseguridad social? Los riesgos, el riesgo social, que de manera simplificada, como se ve ahí, es como un acontecimiento que compromete la capacidad de los individuos para asegurar por sí mismos su independencia. Es que el tema es que
yo pierdo mi independencia. Si yo no tengo trabajo, si no tengo ingresos, yo pierdo mi dependencia, voy a ser dependiente, no voy a poder adquirir determinados bienes y servicios, no me voy a poder relacionar con el mercado, etc. El gran desafío que hay en esto es la inseguridad social que es degradar el estatus del individuo. No es solamente el problema de que no tengo empleo, o el problema de que estoy inválido, o el problema de que estoy incapacitado. El problema fundamental aquí es que yo pierdo mi estatus social, porque el trabajo me ha dado una categoría social. Y eso es lo que va a cuestionar el registro a la pertenencia social. Si yo tengo un riesgo no cubierto, de cara a la sociedad, yo estoy marginado. Hoy en día se dice excluido. Entonces, el gran tema es el gran desafío que se tiene alrededor de eso. Frente a eso, segundo segmento que voy a tratar aquí, ¿cuál es la respuesta del mundo moderno a esta inseguridad social? La respuesta del mundo moderno, sociedad moderna, ahí la tenemos, va a girar alrededor del trabajo asalariado. El trabajo asalariado, el trabajo dependiente, el trabajo que llaman ajeno, porque mi producto del trabajo no es mío, sino va a pertenecer a otro. De ahí se deriva el tema de la identidad social. A nosotros nos dicen, usted es carpintero, usted es juez, usted es médico, y nos identifican socialmente. Hay un problema de identidad vinculado al trabajo. El segundo, de ahí derivó las rentas de trabajo, de ahí derivó las prestaciones sociales que aparecen básicamente en el siglo XX y lo que aparece ya a finales del siglo XIX, que es una respuesta en seguridad social. Y obviamente los vínculos que tiene con la familia. ¿Quiénes quedan excluidos de eso? Todos los que no son asalariados. Y eso es importante para entender el sistema nuestro. Porque el sistema nuestro que llega en 1945 a Colombia, formalmente, ese sistema supone que nosotros vamos a ser una sociedad de asalariados. Nosotros no tenemos esa capacidad que han tenido los países desarrollados de que su mayoría de gente es asalariada. Nosotros tenemos una gran cantidad de gente que, como diremos luego, está en la informalidad hoy en día, en la precariedad y en otras formas. Muy bien. Esos riesgos, para simplificarlo en la vida moderna, los riesgos en la vida activa se pueden simplificar. Esto corresponde al convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo, fíjense, desde 1952 se aprobó ese convenio. No ha sido ratificado por Colombia. Más de 70 años y Colombia no ha ratificado este convenio. Que vale la pena que miremos un poquito cómo está caminando esto de la seguridad social. Riesgos físicos, riesgos económicos, riesgo en la prestación del servicio, eso que llamamos accidente de trabajo, enfermedad profesional, todo ese conjunto de riesgos, pero hay un riesgo que es un riesgo muy sensible, que es el riesgo que hace relación al terminar la vida activa. La terminación de la vida activa donde pasa, y ahí empieza también una discriminación. Cuando uno deja la vida activa le empiezan a decir usted es inactivo, o sea, usted está fuera de la sociedad. Desde la connotación misma, miren las estadísticas que el DANE nos presenta permanentemente. Los inactivos, o sea, los que están fuera de la sociedad, porque los demás son los activos. Y obviamente que los activos son los que están trabajando, pero son las categorías discriminatorias que están entrando a propósito del trabajo. Y en una sociedad que se está envejeciendo, Europa tiene un promedio de envejecimiento de más o menos el 25%. Nosotros en América Latina tenemos unos países más envejecidos como Uruguay, otros menos envejecidos como Costa Rica y otros que estamos en la mitad como Colombia, que tenemos un 13% del total de la población en situación de envejecimiento. Que el envejecimiento no es solamente llegar a los 60 años o a los 57 o a los 65, sino es la cultura del envejecimiento, lo que nosotros entendemos como tal, porque finalmente el curso de la vida y el ciclo de la vida nos va a llevar allá. Entonces, ese conjunto de riesgos tienen una respuesta del Estado, ya en el siglo XX, con todos los recorridos que ha habido sobre eso. Dos grandes modelos aparecen. El modelo Seguro Social Bismarck, del cual ya hablaron acá, que es obligatorio, donde están los actores principales, los empleadores,
los trabajadores y el Estado. Y ahí a eso se le va a dar una sostenibilidad fiscal. Con eso se va a mantener el sistema. Y el otro sistema, que es el sistema británico, que tiene básicamente un componente en el cual quiero insistir, que es el de ciudadanía social. En 1942, el profesor Beveridge saca un informe sobre el problema del empleo en Inglaterra, pero ahí generan los sistemas de seguridad social para ellos. Basta con ser ciudadano inglés para tener acceso al sistema de seguridad social. Después eso lo han transformado, como vimos, la señora Thatcher, en fin, pero originalmente el modelo es ese. Y el modelo es reconocer que las personas somos ciudadanos. Y eso tiene implicaciones en la seguridad social. Por ejemplo, en Colombia Mayor, que todos sabemos que es Colombia Mayor, es una medida asistencial. No vamos a decir que no vale. Pero usted como beneficiario de Colombia Mayor no tiene titularidad de ese beneficio que le están dando. Yo tengo titularidad en el sistema pensional colombiano, si le cotizo, si estoy ahí, si puedo ir a la jurisdicción, si puedo pelear, pero allá al otro lado no voy a pelear porque no tengo ciudadanía social. Y eso me parece que en una reforma de seguridad social debe ser el eje central, la ciudadanía social. Reconocer que ese ciudadano hace parte de un sistema global, lo cual no significa igualitarismo, significa diferenciación dentro del sistema. Y ese sistema inglés tenía 3 características fundamentales. Es universal, como ya vimos. Segundo, es unitario. Y unitario porque no es como en nuestro caso, que tenemos una gran dispersión de sistemas, sino que hay un solo sistema, con diferentes modalidades, obviamente. Y es uniforme en las prestaciones. No es que a uno le colocan A y al otro B y al otro C. El sistema originariamente en eso, y obviamente reconoce las diferencias y los esfuerzos que los ciudadanos hacen en cada momento determinado de su vida económica. Ese modelo que llega a Colombia, que llega a América Latina, que es el modelo de régimen de prima media, siglo XX, tiene en su base lo que denominamos y lo que denomina el profesor Robert Castell, el tema de la propiedad social. Todo eso que llamamos prestaciones sociales son la construcción de los trabajadores de su futuro hacia adelante, dado que yo no tengo activos, dado que no tengo propiedad privada. La propiedad social se genera por la ley, y de ahí la importancia de la ley. Es la ley la que genera eso. La ley, después de la lucha de los trabajadores, de los obreros en Europa, de las múltiples revoluciones del siglo XIX y siglo XX que hicieron y que conquistaron eso. Porque es que lo curioso es que ahora los fondos privados que tienen empresarios, pues no tienen esa capacidad suficiente para reconocerle esa identidad. Ya me dijeron que tengo 5 minutos, ojalá los 5 minutos sean como el pasado, ¿no? Ok. Tercera cosa, voy a acelerar obviamente, la ruptura. Ese sistema que llega de prima media América Latina tiene una gran ruptura que se llama Reforma Chilena, 1981, Pinochet. Eso es un modelo que impone justamente ese pacto que se había hecho en 1979 entre la señora Thatcher y el señor Reagan de globalizar, de privatizar y los servicios públicos pasarlos a cabeza de los individuos. Entonces viene el modelo de capitalización de ahorro individual con solidaridad. Es la única vez que aparece solidaridad por ahí en la ley, porque el resto es capitalización. Y en relación con eso, pues obviamente cambia el paradigma. Si yo antes tenía en el de prima media, yo sabía qué iba a adquirir con el tiempo, con los 20, los 25 años. Eso es, la pensión es el desplazamiento del consumo, que yo consumo ahora $1, pero si ahorro algo de eso, lo voy a consumir al futuro. Aquí simplemente lo importante es una cotización definida. Y entonces el producto de eso es indeterminado. Mientras en el de prima media yo sé que voy a recibir
No tanto el monto, sino la cantidad. Y de aquí en adelante no voy a saber qué voy a recibir. Bueno, de esta ruptura que llamamos en Chile, algunos de los que estamos aquí de pronto recordamos que se copió el modelo chileno, se trajo aquí, se quería acabar con el seguro social, marchitarlo totalmente, y ese marchitamiento no se pudo dar gracias a los trabajadores, insisto ahí, a los sindicatos, a las centrales obreras, y obviamente una cantidad de gente solidaria, sobre todo en la academia, que estuvieron acompañando eso, y por eso quedó el sistema mixto. El sistema mixto que después de eso, y ahí hay tres modelos que aparecen tres modelos en América Latina. El modelo sustitutivo, es el que cambia lo público por lo privado, ejemplo Chile. El modelo mixto que tiene una base pública y un segundo segmento privado, modelo Uruguay. Y el modelo paralelo o dual, que es el nuestro, pone a competir el sector público y el sector privado. Es un modelo competitivo, es un modelo de mercado. No es un modelo de seguridad social, es un modelo de mercado. Y ese modelo de mercado, como ustedes pueden ver ahí, tiene dos elementos, el de prima media, que subsidia y que satanizan el subsidio. No estamos diciendo que no haya incorrecciones en los subsidios, pero satanizan eso, y por el otro lado, el régimen de ahorro individual. El régimen de ahorro individual, que es no subsidiado, aparentemente no subsidiado, porque valdría la pena que ustedes miraran cómo es el fondo que se tiene para apoyar las pensiones que no se alcanzan a recibir del sector, en el sector privado, o sea, en el RAIS, y que miraran también un poco los flujos de recursos, como se pretendía hace poco, pasar una serie de ciudadanos que estaban en el régimen de ahorro individual al régimen público. Sí hay subsidios en el privado. Entonces el modelo dual nos da unas dimensiones, nos da unas tasas de reemplazo, nos da unos procesos de capitalización, y voy a pasar por efectos del tiempo al punto cuarto, que es la evaluación del sistema, que es el que más me interesa que ustedes pues reciban por lo menos una información de esa. Su origen se produce el modelo dual, y aquí ese modelo dual recoge todas las desigualdades que hay en la sociedad, y las recoge a propósito de la organización de la producción y del empleo. Aquí hay un gráfico un poquito complicado. Este modelo es de la CEPAL, y yo he hecho un ejercicio para nacionalizarlo. Y la estructura productiva, como ustedes ven, en la estructura de producción hay tres grandes estratos. Un estrato de alta productividad, donde está el 18% del empleo, pero el 70% del Producto Nacional Bruto, el Producto Interno Bruto. En el intermedio tenemos un 28 a un 30% de empleo, pero el aporte que se hace al Producto Interno es el 23%. Y en el otro, en el sector de baja productividad, tenemos más o menos al 60%. Ya voy a terminar, colega. Yo sí vi tranquilo. El 60% del sector informal y el 10% del Producto Interno Bruto. Eso genera, obviamente, un posicionamiento en el empleo. Y obviamente quien esté en el sector alto, pues va a tener buena pensión, tiene la correa de la pensión. Quien esté abajo no tiene ni idea de eso, no sabe qué es eso. Y es lo que los chicos de hoy en día y las chicas, por lo menos lo digo en la universidad, le están diciendo cuál pensión, cuál solidaridad hacia adelante. Eso no existe. Bueno. Entonces, esa heterogeneidad estructural nos lleva, y aquí voy a detenerme un segundito, para que ustedes vean la desigualdad que hay entre los dos sistemas. Por favor, el que dice modelo de evaluación de los parámetros, el número 1. En esa evaluación de los parámetros usted tiene, voy a coger 5 variables. Edad. Si usted está en régimen de prima media, puede pensionarse a los 57 años mujer o a los 62 años hombre. Régimen de capitalización, no entra la edad. ¿Qué es lo que entra ahí? Que el equivalente a su pensión esté por encima del 110% del salario mínimo legal mensual. ¿Ok? Segundo, cotización. Lo que yo cotizo como trabajador y estoy en el régimen de prima media, va a un fondo común. Lo que yo cotizo para los fondos privados, va a fondos privados. Pero yo,
como trabajador solamente voy a recibir el 11.5%. De 16 que da el trabajador y el empleador, solamente yo voy a recibir el 11.5%. Tasa de reemplazo, o sea, el reemplazo es reemplazo de mis ingresos, de mi salario. En el sector público va del 65 al 80%. En el sector de capitalización está entre el 35 y el 39%. ¿No les parece que eso es desigual? Por favor. Y la mayoría de personas que están tanto en el público como privado, por efecto de la volatilidad de ese empleo, tenemos que lo que llamamos la densidad, o sea, la cantidad de recursos que yo doy para el sistema, pues cuando llegue el 40% de los que están en los dos sistemas van a recibir indemnización o van a recibir eso que se llama devolución de saldos, como en los bancos, me devuelven mi saldo. Eso significa que es un sistema que no tiene vocación para pensionar, más bien tiene vocación para escribir, pero sí recibe los recursos. Y la cobertura, como gran significado de todo esto, que en la discusión de la ley 100, en 1992-93, la tasa de cobertura nacional de esto era del 21% de la cobertura de la seguridad social en Colombia. Y después de 30 años, tenemos una tasa de cobertura del 24.7%. O sea, necesitamos 30 años para hacer 4. Con esa dimensión vamos a necesitar 100 años para igualarnos a Argentina, a Chile, a Perú, a todos ellos que ya están por encima del 80%. Entonces, eso me da, y voy a pasar directamente a otro cuadro para que ustedes simplemente lo vean. Evaluación número 3, por favor. Hay una cantidad de figuras públicas y el manejo de la información, ¿cómo se hace? Se dice la cobertura en pensiones es altísima, y en efecto es altísima de los afiliados. Lo que pasa es que no dicen que es bajísima en las cotizaciones. Porque hay mucha gente, usted tiene un contrato de prestación de servicio, un contrato incluso civil, a usted lo obligan a estar en la seguridad social, y eso está bien. El problema es que yo estoy 3 meses y después no tengo empleo. Entonces yo sigo registrado ahí en el sistema. Entonces por eso aparece tan alto eso. Lo que hay que mirar es quiénes cotizan, porque estos sistemas es cotizando, es con plata. Por eso miramos el empleo, porque es que la mejor reforma a las pensiones es una buena reforma laboral. Ahí es donde está la clave de todo. Entonces no hay, digamos, en relación con esto, y quiero ir pues dándole un bote ya para terminar. En Colombia no hay pensiones privadas. Aquí se ha dicho, una cosa es la administración que lo permite la Constitución, pero otra cosa es que sean privadas. No hay pensiones privadas. Segundo, los recursos de la seguridad social son públicos. Todos los ciudadanos, todos los trabajadores cotizan. Esos recursos no son apropiados individualmente por cada fondo privado, son recursos de carácter público. Muy bien. Entonces, en relación con eso, digamos, ¿por qué hay que reformar? Hay que reformar por la baja cobertura, por la dispersión, por la inequidad y por la falta de sostenibilidad financiera. ¿Qué perspectivas tenemos para la reforma? Puntos críticos, por favor, y ya termino con esto. Los puntos críticos para hacer una reforma estructural. Primero, y esto es OIT, montar un diálogo social. No es que llegaron unos sabios aparecidos y dijeron la reforma es esta. Nosotros creemos que hay que construir la reforma. Segundo, construir la reforma sobre una rectoría del sistema. En Colombia no hay rectoría del sistema. Eso que antes era el Seguro Social, donde estaban empleadores, trabajadores, pensionados, el Estado, eso desapareció. Y hoy las reformas están en manos de la vocería de los fondos privados. Lo que digan los fondos privados, lo que digan. Y cuando habla el Estado Ministerio de Hacienda, habla el Estado Ministerio de Trabajo, habla el Estado Departamento Nacional de Planeación y así sucesivamente. O con pensiones que poco lo vemos por ahí, defendiendo a los trabajadores y defendiendo lo que tienen que hacer ahí. Entonces, nos parece que la construcción de un sistema debe ir acompañado de un sistema de rectoría, que lo tienen muchos países. Ni siquiera es del Estado solito, es de la rectoría. El Estado tiene que estar ahí, pero es la rectoría.
y sobre eso atacar cobertura, incorporar como elemento central el principio de solidaridad, nivelar los recursos que se dan en los beneficios y obviamente superar desigualdades, entre otras las desigualdades que se presentan de género. Y aquí, pues obviamente el tema de la sostenibilidad fiscal, que la doctora Alejandra les podrá hablar mejor de eso que yo. Modelos alternativos que se presentan. Simplemente los enuncio porque cada uno tiene. Un modelo alternativo que se puede presentar es el modelo de una reforma estructural de carácter mixto, como lo tiene Uruguay. Una base pública y alguien que quiera ahorrar más, ahorre. Muy bien, eso lo tiene Uruguay. Un sistema de pensiones nocionales, que lo tiene Brasil, lo tiene Suecia y otros países más, que son ahorros individuales regendados por el Estado y con unas condiciones muy especiales, porque esos nocionales tienen usted una base, todos tenemos una base, y de ahí en adelante usted tiene una cuenta de ahorro individual. Eso tiene sus compliques técnicos, pero ese es otro modelo. El otro es un modelo híbrido, que puede ser la combinación de unos elementos que tú tienes del sector privado y del sector público. Y finalmente, eso que en el año 2001, en un documento de la Organización Internacional del Trabajo, sacó la OIT, que es el modelo de pilares. Posteriormente, en el 2008, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo crearon en un libro que se llama Envejecimiento sin crisis, el modelo de pilares para América Latina y para todo el mundo, que se extendió, como decía el conferencista anterior, a 30 países, pero que después hizo reformas. Entonces, el sistema de la última gráfica es esa. Eso es simplemente como para que vean una arquitectura, cada uno de estos tiene su arquitectura, pero lo importante aquí es que en esa arquitectura vaya una recomendación que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo, que es la recomendación 202, que es el piso de solidaridad social. Presuntamente está en un decreto que es el 1174, sobre el cual se ha cuestionado y ha sido demandado, y ahí tiene sus compliques constitucionales. Y en conclusión, y esto es lo último, en conclusión, tenemos que un enfoque de reforma al sistema pensional colombiano debe reconocer antes que todo a los ciudadanos como ciudadanos sociales. Y a partir de ahí empezamos a construir. Segundo, generar eso que se llama el diálogo social. El diálogo social que necesita, y eso lo dicen todos los autores, no haga reformas si no tiene estudios actuariales. No piense que eso es bonito porque después se estrella. Con documentos, con datos, con información. Tengan esa información, porque estos modelos son a largo plazo. Nosotros estamos hablando de 40, 50 años. Y lo último que es, para recoger todo esto, valdría la pena que se pensara en la construcción de una ley estatutaria como existe en la Administración de Justicia, la Ley 260, que es estatutaria, que le da cuerpo y desarrollo. Entonces, esto que es declarado como derecho fundamental, según la Constitución, artículo 152, también debe tener un desarrollo de una ley estatutaria que le dé los parámetros al sistema pensional colombiano. Muchas gracias. Bueno, a mí me tocó la parte fácil del panel. Pues lo mío va a ser ratificar con cifras buena parte de lo que han dicho mis expositores anteriores. Entonces, aquí va a ser muy importante las diapositivas. Les pido disculpas por si no se pueden ver con detalle. ¿Cómo surge? Este es resultado de un estudio que hicimos en la maestría en Actuaría y Finanzas con estudiantes de la maestría, fundamentalmente con un estudiante que hoy ya es un egresado, ahí está su nombre, Nicolás Verano. ¿Y por qué surgió esto? Por dos cosas principalmente. La primera, porque hace unos 3 años y medio, ustedes escucharon
en todos los medios de comunicación y todo, un énfasis puesto en la información sobre una posible bomba pensional y la necesidad de una reforma urgente porque se avecinaba la bomba pensional. Y empezaron a aparecer términos en ese sentido, llamando muy fuertemente la atención sobre un desequilibrio financiero en el sistema, pero que ese desequilibrio financiero venía puesto por los fondos privados que ese desequilibrio financiero estaba fundamentalmente puesto por Colpensiones, por el régimen de prima media, y que debía ser revisado. Incluso se hacían afirmaciones como el marchitamiento de Colpensiones y no, estoy empezando apenas, el índice, la primera, exacto. Entonces, eso unido al que después llamamos un estallido social que se vino presentando. Entonces mis estudiantes me dijeron, profe, ¿nosotros qué hacemos? ¿Por qué no miramos este tema de las pensiones? ¿Por qué no decimos algo desde esta maestría? Y entonces nos pusimos a revisar algunos de los elementos que uno escuchaba más en los medios de comunicación, a ver si efectivamente esos elementos podían ser medidos y qué implicaciones tenían. Y hoy entonces pues hay muchos más elementos, pero para esta presentación que es muy corta, solamente escogí estos. El problema de los inactivos, que muy bien acaba de expresar el profesor Hernando, la solidaridad intergeneracional, que muy bien expresó mi expositor, el doctor Orsini, el desequilibrio y la competencia de los dos regímenes que expresó el profesor Hernando Torres, las altas pensiones y los subsidios. Ese es un tema que aparece permanentemente, se está subsidiando en el régimen de prima media a unas personas que están ganando unas pensiones altísimas. Ese es un tema que queríamos revisar con calma. La altísima judicialización del sistema y finalmente la estabilidad financiera. ¿De verdad tenemos una bomba pensional pronto a estallar? Siguiente diapositiva. Entonces el primer punto es el de los afiliados activos frente a los afiliados inactivos. Efectivamente, como ustedes pueden ver, al lado izquierdo está el tema de Colpensiones, ahí está una evolución desde el 2007 hasta el 2021, y al lado derecho van a encontrar RAIS, el régimen de ahorro individual. Como ustedes pueden ver, la línea rosada es la de los activos y la línea azul la de los inactivos. Los inactivos, ¿quiénes son? Personas que están afiliadas al sistema, pero que llevan por lo menos 6 meses sin haber cotizado al mismo. Que por otras cosas en Colombia es permanente, es decir, una persona pasa de activo a inactivo permanentemente porque los contratos de trabajo en la mayoría de la población, sobre todo en los estratos, en la población que recibe entre 1 y 3 salarios mínimos, difícilmente permanecen activos por periodos prolongados. Entonces eso hace más difícil los cálculos, pero como ustedes pueden ver, la población de inactivos siempre está por encima. En el caso del Seguro Social siempre ha estado por encima, hay una brecha grande que se redujo más o menos en el 2018. Eso se redujo simplemente por una revisión cuidadosa de las bases de datos en Colpensiones. Y si ustedes observan, en la parte derecha, donde está el régimen de ahorro individual, también hay un cruce más o menos en el 2018 en donde los activos empiezan a ser mucho menos que los inactivos y la mayor brecha, si ustedes la observan, está en el 2020. ¿Por qué en el 2020? Pues en medio de la crisis económica que vivimos, sobre todo el problema del desempleo que se dio fundamentalmente allí en medio de la pandemia. Estas gráficas son muy elocuentes porque muestran una cosa muy importante y es que este es un sistema altísimamente sensible frente al problema laboral. El problema pensional está amarrado profundamente al problema pensional. Entonces usted ahí mira cómo es la evolución del empleo en Colombia, cuando hay un problema de empleo está allí reflejado. Y eso obviamente impacta las finanzas, impacta la sostenibilidad del sistema. Siguiente. Aquí está representado a un lado Colpensiones, al otro lado RAIS, lamentablemente no las puse suficientemente separadas. Los rosaditos son activos, lo azulito es inactivo. Ahí está la proporción, año a año, cómo ha ido evolucionando. Lo que uno observa es una cosa interesante. Por ejemplo, en Colpensiones se observa de alguna manera un mayor esfuerzo en que los activos aumenten en proporción frente a los inactivos. Mírelo allí, comienza más chiquito en el 2007 y hacia el 2021 pesan mucho más, lo rosado frente a lo azul. Mientras que en el caso de
del RAIS, de los fondos privados, del régimen de ahorro individual, estas barras comenzaron más gordas, se mantuvieron durante bastante tiempo, pero en los últimos 2, 3 años el impacto allí ha sido mayor. Es decir, hay menos población activa frente a la inactiva. La siguiente gráfica es muy importante para nosotros, bueno, por lo menos para mí, y es que muestra el problema de género, ¿no? Que claramente el profesor Hernando ya lo identificó y el doctor Orsini, y es el tema del problema laboral entre hombres y mujeres. Fíjense lo interesante, en Colombia no ha habido realmente ninguna reforma laboral, y ahí están las cifras, que permita una mayor incorporación al trabajo de las mujeres. Ahí está, la brecha es permanente, la misma. Las mujeres aquí, mis estudiantes los pusieron en azul y a los hombres los pusieron de rosado. Los hombres están por encima, las mujeres están por debajo, y desde 2007 hasta la fecha, esa brecha, esa distancia no se ha reducido, ¿no? Es decir, no ha habido una reforma que tenga frutos en ese aspecto. El tema de la solidaridad intergeneracional. La verdad es que este es un punto en donde yo personalmente quería sacarme una espinita, y es porque todo el tiempo escucho a los técnicos de los fondos privados, y en particular de Asofondos, decir: el problema de la prima media es que no es posible la solidaridad intergeneracional en Colombia. Como no es posible, y ese es el pilar fundamental de un régimen de prima media, entonces hay que marchitarlo, no tiene futuro. Y entonces esa era una afirmación que he escuchado muchas veces, y la he escuchado también en la prensa, aparece en los medios, y queríamos revisarla con cuidado. Y aquí es donde vienen las cifras. Esta es la evolución demográfica de Colombia desde 1995 hasta el 2070, las proyecciones son nuestras. El 2020, lástima que no tengo cómo se... siguiente, la siguiente diapositiva. Siguiente, esa. Allí está la proyección. Entonces, lo verdecito corresponde a nuestros niños de 0 a 14 años. Lo amarillo corresponde a la población que podría ya empezar a trabajar entre los 15 y los 65 años. Y lo violeta corresponde a los mayores de 65 años. Nosotros estamos allí más o menos en el 2020, aquí está la proyección hasta el 2070, continuando con nuestro comportamiento que tenemos en el momento. Esta se proyecta a partir del histórico anterior, ¿no? Y si ustedes observan ahí, hoy estamos con una barra de personas mayores de 65 años de alrededor del 9%. Y nuestros jóvenes en capacidad de trabajar de alguna manera están del orden del 68%, es la franja amarilla. Si ustedes observan, nosotros todavía tenemos un margen de juego enorme. ¿Qué es lo que está pasando? Que esa población en capacidad de trabajar no la hemos capturado. No la hemos capturado en condiciones dignas, digamos, para que además cotice al sistema. Entonces, bomba pensional, por lo menos en este tema de la solidaridad intergeneracional, no es posible afirmarlo desde esta perspectiva. Y ustedes lo ven allí, hay una enorme brecha todavía. Nosotros tenemos lo que en el mercado, en este sector se llama un bono pensional que no hemos aprovechado, que además fue mayor en el pasado. Si ustedes observan, mire, en el 95. ¿Se viene reduciendo? Sí. Se viene reduciendo. ¿Puede haber un peligro? Claro que lo puede haber si las condiciones actuales se conservan. Hacia el 2050, 2055 podríamos tener un problema aquí, pero en este momento todavía tenemos un gran margen para maniobrar, ¿no? Sencillamente si conquistamos esa población para el trabajo, para un trabajo digno y en condiciones que permita ser sostenible por lo menos el tema pensional, que es el que nos interesa. Siguiente. Aquí están las famosas pirámides que se muestran en todas partes. Aquí solamente mostramos 3, la del 95, la del 2005 y la de la fecha, solamente para llamar la atención que efectivamente sí estamos teniendo un impacto, y el impacto puede llegar a recrudecerse porque ustedes escuchan a nuestros jóvenes no quieren tener hijos, nuestros jóvenes no quieren tener familias, nuestros jóvenes solo quieren tener perros y gatos en la casa. Entonces, efectivamente, eso puede revertir en un problema en 15, 20 años, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que construir una política, porque esa tendencia hay que cambiarla de alguna manera. Por lo menos desde el punto de vista actuarial, se requiere
un cambio de política en el tema de familia. En este sentido, hay que incentivar de alguna manera que haya niños, pero además que haya niños que puedan trabajar en 20, 25 años, que haya un mercado que los incorpore en condiciones atractivas. Bueno, ahí ven la pirámide, efectivamente la pirámide se va engrosando en la mitad, se va disminuyendo en la base, ¿no? Fíjense que en el año 95 era más ancha en la base, lo que es una pirámide normal, y se ha ido engrosando. Los casos graves son, por ejemplo, los que se presentan en España o en Japón, en donde la pirámide está bastante invertida, la base es mucho más chiquita y los ancianos pesan mucho más. Pero nosotros todavía tenemos un enorme espacio para trabajar en este asunto. Este es un dato que a mí me gusta mucho y es un indicador internacional que se usa en estos casos, que es lo que se llama la tasa de dependencia potencial. ¿Qué es la tasa de dependencia potencial? Pues es una medida de cuántos jóvenes tenemos en capacidad de trabajar que puedan sostener a una persona mayor, ¿sí? Este es un indicador pues internacionalmente muy usado. En el caso de Colombia, aquí está proyectado por nosotros hasta el 2070. En el caso de Colombia, en este momento estamos del orden 2020 8.0. Es decir, tenemos 8 personas en edad de trabajar que podrían sostener a un anciano si esas 8 personas trabajaran, ¿no? Con el sistema nuestro y con nuestro esquema de pensiones, ¿no? Esto está calculado sobre esa base. ¿Cuándo tendremos problemas? Tendremos problemas cuando esto baje por debajo de 4.4 más o menos, que en principio, si las condiciones continúan tal como está, estaría más o menos en el 2045. ¿Qué hay que hacer? Pues revertir la tendencia, por una parte, y segundo, nuestra famosa reforma laboral. Aquí están los mayores de 65 años, efectivamente, siguiente, ahí está. Claramente ustedes ven, es una curva exponencial, está creciendo muy rápidamente. ¿Por qué crece? No porque haya más personas mayores, sino porque hay menos personas jóvenes, entonces la proporción es mayor. ¿Qué hay que hacer? Revertir la proporción. Tercer punto, el desequilibrio en la competencia entre los dos regímenes. Entonces, ¿hay un problema de solidaridad intergeneracional? Para nosotros no. ¿Es inminente? No. ¿Se va a presentar? Sí, se puede presentar si las políticas actuales continúan, si nuestro concepto de familia sigue manejándose como se viene, si se, digamos, acentúa la forma en que estamos, estas tendencias actuales se acentúan, sí, podríamos tener problemas, más o menos ¿cuándo? En 25 años. El problema de los pensionados. El desequilibrio del sistema es muy claro. El desequilibrio está en que hay un sistema que saca la plata y otro que la recibe. Es así de sencillo. Ahí está la gráfica con respecto a los pensionados. ¿Quién paga las mesadas pensionales en Colombia? Los de la barra azul. ¿Quién es la barra azul? El régimen de prima media, en este caso, Colpensiones. ¿Quién está pagando? ¿Cuáles son las pensiones en plata? Perdón, esta no es plata, estos son números. El número de individuos, número de pensionados, la barrita rosada que está allí. ¿Corresponde a quién? A los fondos privados. Claramente hay un desequilibrio, ¿no? Hay muchísimos más pensionados en un sistema que en el otro y como consecuencia sale la plata de un lado y del otro sale mucho menos. Primer punto que es claro. Aquí está separado por los tipos de pensión: invalidez, sobrevivencia y vejez. Claramente los mayores pensionados están en invalidez, disminuye un poco en el caso de sobrevivencia y es mucho menor en el caso de, la mayor está en invalidez, sigue sobrevivencia y sigue vejez. Pero aquí fíjense en las escalas, ¿no? Las escalas cambian. Es la siguiente. Es esa, perdón. Entonces, la primera es invalidez, la siguiente es sobrevivencia y la última vejez. ¿Dónde se nota más el desequilibrio? Claramente en vejez, que es la de abajo, ¿no? Claramente en vejez, que claramente además, discúlpenme que repita, es la más costosa para el sistema. Cuesta más las pensiones de vejez, además que son el mayor volumen. Entonces, azul es lo que paga Colpensiones, rosadito lo que paga el régimen de ahorro individual. ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entiende?
Aquí hay una cosa que nos interesa mucho por el tema de género, y es hombre versus mujeres, ¿no? Aquí, como les decía, las mujeres son azulito y los hombres son rosado. Entonces, ¿qué encontramos? Que en el caso de Colpensiones está invertido, ¿no? Cotizan mucho menos las mujeres que los hombres, sin embargo, hay muchas más pensionadas mujeres que hombres. ¿Por qué razón? Dos elementos fundamentales. Uno, la pensión de sobrevivencia, que fundamentalmente la tienen las mujeres, y dos, un hecho no suficientemente estudiado en Colombia y muy importante, y es que tuvimos un periodo en donde los hombres tenían una tasa de mortalidad muy alta debido a la violencia que vivimos tan fuerte, y esa gran masa de hombres no están hoy pensionados, ¿no? Esos se perdieron del sistema. Entonces las mujeres tienen, primero, una mayor tasa de sobrevivencia y además sobrevivieron más al conflicto que los hombres. Eso es muy importante y eso no se dice en ninguna parte. Desequilibrio en los ingresos, ahí está. Bueno, antes de eso quería mostrarles esta gráfica que es muy importante, sobre todo en este medio. Y mis muchachos de la maestría me decían, muéstrela, profe, muéstrela. Y es la siguiente. Si usted ve la línea roja corresponde a la evolución de los afiliados en el régimen de ahorro individual. Y la azul corresponde a cómo son las afiliaciones en el régimen en Colpensiones, en este caso. Y observe que la línea azul iba creciendo por encima de la roja y llega un momento hacia el 2004, entre el 2002 y el 2004, donde ¡prum!, sube una y la otra se estandariza. Ahí hubo un marchitamiento del sistema, eso es un marchitamiento, y fue un marchitamiento jurídico. Fueron las normas que surgieron, esa es la reforma que se hace en el periodo de Uribe frente al tema pensional, que impactó profundamente a Colpensiones y generó ese desequilibrio tan grande. Esa brecha cada vez mayor está ahí, ¿no? El impacto profundo de una norma, ¿no? De un decreto, de una reforma. Los ingresos del sistema, bueno, aquí cambia. El rosadito son los fondos privados de pensiones y el azulito es Colpensiones. ¿Por qué? Pues por la gráfica anterior. Al tener menos afiliados, los ingresos son menores. Eso rosado, ese margen de diferencia, es lo que estamos perdiendo, digamos, y es lo que el Estado está teniendo que poner cada año para compensar. ¿Qué sucede con la última? Fíjense que la última, que es la que corresponde al 2022, está sombreadita. Lo que está es una proyección de cómo terminará el año. Lo que está marcadito bien, 2022, las últimas líneas, corresponden a lo que iba acumulado hasta agosto de este año. Mis muchachos de la maestría, que son tan pilos, hicieron un robot que permite estar permanentemente supervisando las cifras de la superfinanciera y actualiza. Entonces, esto estaba actualizado hasta agosto y ahí está. Entonces, para la fecha, a agosto por lo menos del 2022, teníamos 11.5 billones en el régimen de ahorro individual recogidos este año, mientras que en el caso de Colpensiones teníamos 6 billones. La diferencia es generalmente de ese orden en estos últimos años. Sin embargo, fíjense en lo interesante. Observen más o menos entre el año 2014-2015 la tendencia de aumento de los ingresos en Colpensiones mejora. Empieza a subir y hoy la proporción frente a ahorro individual es mucho mayor. Ya no es tan bajita como al comienzo, como en el 2008-2009. ¿Por qué se da eso? Pues se da porque la gente empezó a pensionarse en los fondos privados, se dieron cuenta que la tasa de reemplazo era tan baja y entonces hubo otros que vieron eso, empezaron a pedir los traslados y a trasladarse a Colpensiones. Entonces empieza a haber un poco más de ingresos en el régimen de prima media. Los egresos del sistema, ¿cuánto sacamos por mesadas? Pues ahí está la diferencia, se invierte el desequilibrio. El azul en este caso es Colpensiones y lo rosadito, te saltaste una, esa. Y lo rosadito es lo que paga anualmente los fondos privados. Entonces,
¿dónde está el problema? Pues el problema está ahí. ¿Dónde está el déficit? Pues ahí está. Bueno, creo que no necesita más explicaciones. Siguiente. Esta es una gráfica que para mí es muy fuerte, es muy dura de mostrar. Es el crecimiento de los fondos desde el año 2006 hasta el 2020 en medio de la pandemia. La línea verde indica cómo crecieron, el porcentaje de crecimiento, y la línea verdecita indica el crecimiento del PIB del país. Crecen mucho más alto que el PIB. Sin embargo, las cuentas de ahorro individual no están reflejadas de la misma manera. Entonces, algo está sucediendo, porque ese crecimiento debe verse reflejado en las cuentas individuales y no se va a ver reflejado como lo va a mostrar. Fíjese el último año 2020, que es el de la pandemia. En el 2020, que es el año de la pandemia, estamos teniendo un crecimiento de los fondos casi cercano al 15% y una caída del PIB. ¿No? La siguiente gráfica. Esa gráfica es muy importante porque esa gráfica muestra por qué no crecen las cuentas individuales en la misma proporción. Y una razón importante, no la única, pero una razón importante es pues porque de los 16 puntos que se cotizan, 4 puntos claramente, 4 puntos de 16, o sea el 25%, ¿no? Se va para las comisiones y los seguros. Pero además está el problema de la altísima volatilidad del mercado, que por alguna razón la paga el individuo que tiene su cuenta de ahorro individual, o sea, la paga el afiliado. Y eso es tremendamente importante en el tema de seguros, o sea, esto aquí rompe todo lo que es la conceptualización de seguros que muy bien expresaba el doctor Orsini, y es porque aquí no hay transferencia de riesgo. El riesgo está cayendo sobre el individuo. El individuo está asumiendo toda la problemática del entorno mundial, económico nacional, de las políticas que haya, de empleo, lo que usted quiera, todas las contingencias externas las asume el individuo, porque la rentabilidad de su dinero depende de todas esas contingencias externas, porque están puestas una parte en el mercado internacional y otra en el nacional. ¿Cuál transferencia de riesgo hay ahí? Ninguna. ¿Quién lo está cubriendo? Nadie. Nadie lo está cubriendo. Teniendo en cuenta que además ahí no solamente está el ahorro de él, sino el ahorro de sus empleadores, que también cotizaron para que él tuviera una pensión. Entonces aquí hay un tema muy delicado y lo que usted ve allí que sube y baja, lo que ustedes ven es precisamente esa volatilidad del mercado que está impactando. La barrita, la línea verde corresponde a los rendimientos de los fondos, o sea, el rendimiento de la plata, y el azul es el resultado una vez baja. Observe lo que está pasando, y esto no es por angustiarlos, en el 2022, esto es agosto de este año, hay una caída de menos 18%. ¿Sí? Mire que muchas veces ha estado por debajo, ahí está el 0. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues claramente que aquí no hay un sistema de seguridad social. Esto no es un sistema de seguridad social. ¿Por qué? Pues por lo que dije, el individuo está asumiendo todas las contingencias. Además de la contingencia propia, su responsabilidad, entre comillas, de cotizar al sistema, que entre otras cosas no es totalmente propia porque depende de tener las condiciones laborales para ello, las condiciones del mercado laboral. Pero aparte de esas contingencias, está teniendo que asumir sin ninguna experticia financiera, todas las eventualidades del mercado. Le saldría mejor, y perdóneme la expresión, sacar la platica y ponerla en un fondo de inversión colectiva, donde al menos le garantizan una rentabilidad mínima, ¿no? Pero usted está obligado a ponerla allí, ¿no? No hay competencia, porque son 4 y todos dan lo mismo. Entonces, real competencia no hay como para que usted diga, no me gustó aquí, me paso acá. No la hay. Y está usted expuesto a todas las contingencias propias de la situación. Pandemia lo afectó. Guerra en Ucrania, ahí está, menos 17%, todas esas eventualidades. Bueno, sigo para no... Las altas pensiones y los subsidios. ¿Será verdad que el déficit fiscal en pensiones es por los subsidios? Eso se ha dicho cantidad de veces, y se ha dicho es que el problema está en que allá en prima media se están subsidiando a personas con altas pensiones.
Esas altas pensiones en el caso de Colpensiones son 8, que superan los 25 salarios mínimos. Una de ellas, la única que supera, cerca de los 30 salarios mínimos corresponde a la esposa de un expresidente. Y son 8, no más. Mire lo que está sucediendo, ahí ven la franja amarilla. Esa es la proporción de pensionados que hay hoy en Colpensiones que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Es esa franja amarilla que usted ve allí, que supera el 75%. El 75% de las personas que supuestamente subsidiamos en el régimen de prima media son personas de 1 y 2 salarios mínimos de mesada. Si ustedes miran la siguiente franja, que está del orden del 14%, solo entre 2 y 4 salarios mínimos. O sea que estamos hablando que en total estaríamos hablando del 91%. Está entre 1 y 4 salarios mínimos. Marchitar ese régimen tiene un impacto social enorme, enorme. Primero, porque son los que están pensionando, ya vieron el volumen de pensionados, y segundo, porque el 91% gana menos de 4 salarios mínimos de mesada. Entonces, aquí hay un sofisma en la información. Y si usted ve por allá las pensiones terribles, mayores de 16 salarios mínimos, son esa franjita moradita que se alcanza a ver allá, que no representa ni siquiera el 0.4%. Esas son las altas pensiones que se subsidian, y que si es un problema es muy fácil controlar, ¿no? Saque una norma que ponga un piso, un techo, y punto, ¿no? Pero usted no tiene por qué marchitar un sistema en razón a un argumento como ese. Bueno, aquí está distribuido, pero no me voy a detener ahí porque ya me están regañando con el tiempo. ¿Cómo se distribuye en los regímenes especiales? ¿Cuáles son esos regímenes especiales? Pues los que no están propiamente en Colpensiones, ahí están las exceptuados, por ejemplo, Cajanal, que ya no está allí, ya se pasó, pero estuvo hasta el 2000, ¿qué sería esto? 2008, 2009. Está el de los pilotos, bueno. Me interesa solamente mostrarles una cosa. La barrita verde corresponde a los de menos de 2 salarios. ¿Dónde están aquellas pensiones altísimas? Puede que estén por aquí, en estos regímenes especiales, en estos lugares especiales. ¿Dónde ve usted que son más chiquitas? En esta que está aquí, en la mitad a la izquierda, que corresponde a CASDAC, que son los pilotos, ¿no? Ahí los menores de 2 salarios mínimos es muy chiquito y pesan mucho más, miren los de arriba, que son pensiones altas. Pero ¿qué pasa? Esa es una población muy pequeña. ¿Y dónde más? La que está frente a ellos, la gráfica frente a CASDAC, que corresponde a los pensionados del Congreso de la República. Claramente allí pesa bastante la verde, que son los mayores de 16 salarios mínimos. Sin embargo, observe que a medida que pasan los años, ¿no?, ha ido disminuyendo, o sea que la norma ha tenido efecto, de alguna manera algo ha pasado ahí. Bueno, esta gráfica es para que la vean con cuidado después. Esta que no me salió muy bien, profe, usted me la pidió, doctor, el doctor Carmelo me pidió algo así, no me salió como hubiera sido, pero siempre se dice que los subsidios están allá en el régimen de prima media, allá se subsidia, pero en ahorro individual no hay subsidio. Aquí están los subsidios están en todo lado, para todos. ¿Qué sucede si usted tiene un salario de 1 millón de pesos? Ahí puse los salarios de 1 hasta 10 millones de pesos. Su salario base de cotización, ¿no?, con respecto al cual se le va a liquidar la pensión. ¿Cuál sería su retorno en el RAIS? O sea, su tasa de retorno. Si le fueran a liquidar su pensión, en el RAIS, en el primer caso sería 270,000 pesos. Pero no le pueden dar 270, claramente, porque hay una norma que dice que hay garantía de pensión mínima. Entonces, ¿cuánto hay que darle? 1 millón. ¿Quién paga esa diferencia? Ese es un subsidio. Que eso salió del fondo de garantía de la pensión mínima, se llama así, ¿no? Pues bueno, eso es un subsidio. ¿Y qué sucede? Pues que es una población, es bastante población, no son pocos, y hay que poner un diferencial así de grande, de 270 a 1 millón. ¿Sí es claro? La segunda columna, retorno del RAIS y la pensión que obtendría. ¿Qué pasa si gana 2 millones?
pues que su pensión de acuerdo a las cuentas que serían en RAI sería alrededor de 540.000 pesos, pero no le van a pagar 540. ¿Quién le va a dar la diferencia? ¿Quién va a pagar la diferencia? El fondo, ¿no? Que hay ahí un subsidio de 540 a 1 millón, se lo tiene que poner. ¿Por cuánto tiempo? Por todo el tiempo necesario, hasta que fallezca esa persona y le quede al sobreviviente. O sea, no es poco tiempo y no es poco dinero. Si fuera 3 millones, ¿cuánto sería? 810.000. ¿Quién pone la diferencia? El fondo. Si fueran 4 millones, ahí sí alcanza a pasar. 1.080.000, le queda en eso la pensión. Le quedan 1.080.000 si gana 4 millones. Y ahí lo va viendo, si gana 10 millones, su pensión sería aproximadamente 2.700.000. ¿Qué pasa si estamos en colpensiones? Como la tasa de retorno es aproximadamente el 65%, en algunos casos puede subir hasta el 69%, pero en promedio está por ahí. Esa sería la cuarta y la quinta columna. Sí, la pensión en el primer caso, sobre 1 millón, pues sería 650. Se le da el millón y hay una diferencial que lo va a pagar el fondo. Pero ya el segundo, usted supera. Ya con 2 salarios mínimos, con 2 millones, usted pasa a 1.300.000. Y entonces su retorno en colpensiones sería de 1.300.000. Ya no hay que acudir a la famosa fondo de garantía de pensión mínima. Es claro el ejercicio. Entonces, que hay subsidios, también los hay al otro lado. ¿Cuánto es? No lo hemos calculado, tengo a mis muchachos trabajando en ese tema, ¿no? Y es poder calcular cuánto en plata representa esos subsidios y cuánto ha representado a lo largo del tiempo y cuánto aquí. A ver si subsidiar acá o subsidiar allá, que nos sale más barato. Finalmente, esta que les puede interesar, ya termino, la judicialización del sistema. Ahí están las devoluciones por saldos en el RAIS. Además de que la pensión es más bajita, en el régimen de ahorro individual, pues son muy poquitos los que la logran. ¿Por qué? Pues que son muy poquitos los que completan las semanas o completan, sobre todo las semanas, para trabajar. Entonces, ¿qué sucede? Pues que se le devuelve la plata. Ahí está, la franja azul corresponde a las devoluciones de saldos de pensiones por vejez. Si usted observa, va creciendo enormemente. En el 2022, hasta agosto de este año, correspondía a 1.024.000 pesos devueltos hasta agosto. Pero la tendencia, todavía no sabemos dónde terminará el año, le pusimos la franjita para que vieran más o menos dónde terminará la línea sombreada, pero el año pasado terminó en 2.392.000 pesos. La línea verde y la línea rosada corresponde a las devoluciones por saldos en el tema de sobrevivientes y de invalidez. ¿Esto qué significa? Pues que todas esas personas de alguna manera primero sus expectativas fueron truncadas, pues nunca obtuvieron la pensión, claramente, pero además, perdón, aquí me faltó una diapositiva, bueno, creo que está más abajo, pero además, ¿qué pasa? Pues que muchas de esas personas van a demandar, ¿no? Cuando se le dice no alcanza o antes de que le devuelvan y le avisan que le van a devolver, con toda seguridad va a buscar los mecanismos para poner una demanda y eso congestiona el sistema. Tenía otra, qué pena que no sé por qué no está. No, sigamos, que corresponde a las pensiones falladas por actos judiciales, ¿no? ¿Hay bomba pensional? Pues ahí está. Estas son las cotizaciones a pensiones en todo el sistema desde el 2008 hasta la fecha, es la franja rosada, y la azul corresponde a las mesadas. Esto es todo lo que se ha pagado en el sistema por pensiones. ¿Cuál es más alta? Las cotizaciones. A pesar de la deficiencia de nuestro mercado laboral, a pesar de nuestra deficiencia de los salarios tan pobres, tan bajos que pagamos, a pesar de todos los problemas que tenemos laborales, sigue estando por encima las cotizaciones que las mesadas, que los pagos por mesadas. ¿Por qué? Pues porque claramente tenemos una cobertura, estamos pagando de pensionados solo el 24.3, nos dijo el profesor Hernando Torres. Entonces el sistema en este momento es sostenible financieramente. ¿Qué es lo que sucede? Pues que está en dos bolsillos separados, al uno entra la plata y del otro sale, no está unificado. Entonces claramente pues
Ahora, fíjese usted lo que hubiera pasado si nosotros desde el 2008 hasta la fecha, ese diferencial siempre ha estado por encima, lo hubiéramos podido ahorrar, hubiéramos podido crear una reserva con esa platica. Tendríamos una reserva con toda seguridad muy importante. Ahora, esa reserva no es que se ha perdido, esa reserva está. ¿Dónde está? Pues en el valor de los fondos, ¿no? Esa es la plata que no se pagó vía pensiones. Aquí está el valor de los fondos. Siguiente. El azul corresponde a los fondos privados, la rojita a Colpensiones. Entonces, claramente, finalizando 2021 estaba en 357.8 billones, lo que tenemos para la fecha es que debe estar en 374 billones más o menos. Eso es lo que hay. Ahora, obviamente, eso no está puesto debajo de un colchón, eso está invertido fundamentalmente en TES, ¿no? En TES con los que se financia infraestructura pública, o sea, se le ha prestado al Estado mismo, y el Estado paga interés sobre esa misma plata, que son dineros públicos. Y esa infraestructura pública se contrata con los mismos dueños de los fondos privados de pensiones, ¿no? O sea, esa es otra parte de la historia. Bueno, dejo hasta ahí. Muchísimas gracias,